Buenas tardes, les saludo y espero que estén pasando muy bien su cuarentena. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Pues hay varios temas. Aquí pues un tema muy importante es la variación de parámetros, ¿verdad? Que es el tema que vamos a ver actualmente. Aquí pues vamos a hablar precisamente el repaso del material. Pues es recomendable recordar las fórmulas de integración y las técnicas de cálculo. La sección 2.3. Bueno, ¿por qué este método? En el análisis de la sección 4.4 se indica que el método de coeficientes indeterminado tiene dos debilidades inherentes que limitan una aplicación más amplia a ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cuáles esas limitantes? Para empezar, la función g de x tiene que ser de cierto tipo. Si no es de ese tipo, pues no podemos calcular la ecuación diferencial. Pues vamos a analizar un método muchísimo más robusto, que es la solución de una ecuación diferencial lineal no homogénea que no tiene restricciones. Bueno, pues va a ser este método. Este método se lo debemos al eminente astrónomo Joseph Louis Lagrange y se conoce como variación de parámetros. Vamos a hacer una revisión de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Primero sabemos que la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿verdad? Se puede encontrar escribiéndola. Primero hay que escribir toda ecuación diferencial lineal en su forma estándar, es decir, se divide entre A1 de X, ¿verdad? Y queda en su forma estándar. Dx, dy de X más P de X y es igual a F de X. Suponiendo que P de X y F de X son continuos en el intervalo, usando el método, ya usamos el método del factor integrante, la solución general de 1 en el intervalo habíamos dicho que es igual a este número, ¿verdad? Que es un poco difícil memorizar. C1e a la integral a la menos integral de P de X más E a la menos P de X. Multiplicado esto por E a la P de X, F de X de X. Sí, y aquí es donde va a entrar el método de la variación de parámetros. Bueno, la solución tiene una forma que es la solución complementaria más la solución particular. En este caso, ¿cuál es la solución complementaria? Pues es C1 por E a la integral de P de X de X. Es una solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada. ¿Sí? Si nosotros tenemos esta ecuación, pues entonces vamos a tener que esta es aquí es la solución, ¿verdad? La solución de la homogénea asociada. Bueno, entonces la particular va a ser igual a todo esto. Vemos que es igual a la solución de la homogénea asociada multiplicado por algo. Es una solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Como un medio de motivación para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden superior, vamos a deducir 3 usando un método que se conoce como variación de parámetros. Suponiendo que Y1 es una solución conocida de la ecuación homogénea, entonces dy1 de x por p de x y1 es igual a 0. Entonces ahí le vamos a dejar como ejercicio, ver que efectivamente es una solución, ¿verdad?, de la ecuación diferencial lineal. Entonces
C1, Y1 es la solución general. La variación de parámetros consiste en encontrar una solución particular de 1 de la forma y de P es igual a U1 de X por Y1 de X. En otras palabras, hemos reemplazado el parámetro C1 por la función U1 de X. Bueno, al sustituir Y de P es igual a 1 y de 1 en 1 y utilizar la regla del producto, se obtiene que la derivada de este producto más P de X por 1 por Y1 es igual a F de X, es una solución particular. Bueno, pero du, esa derivada de U1 por Y1 es igual a U1 por la derivada de Y1 respecto a X más la derivada de U1 con respecto a X por Y1. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simple y sencillamente aplicamos la regla del producto por Px, U1, Y1 igual a F de X. Aquí lo que hacemos es factorizar U1 de dos elementos, acá y acá. U1 por dy1 más P de X, Y1. Notamos que esta es la ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Y d1 sobre dx, y1 es igual a f de x. Bueno, como esta es la ecuación diferencial homogénea, nos da 0. Y entonces queda u1, 0 más d1 sobre dx, y1 es igual a f de x. Al separar variables e integrar, que lo que tenemos, que u1 es igual a u1, es igual a la integral de f de x entre y1. Y de aquí sabemos que yp va a ser igual a u1, y1 es igual a y1 por esta integral. Bueno, y1, ¿a qué es igual? Pues es igual a e a la menos integral de p de x. Y esta integral, ¿a qué va a ser igual? A la integral de e a la p de x. ¿Por qué e a la p de x? Porque y1 aquí pasa dividiendo, pero para que pase multiplicando, cambia el signo por f de x. El resultado es idéntica a la ecuación 3 que habíamos encontrado. Entonces, ahora vamos a generalizar este método para cuando usamos una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué tenemos aquí en una ecuación diferencial de segundo orden? Que tenemos esta ecuación a2 de x por la segunda derivada de y con respecto a x, más a1 de x por la primera derivada de y respecto de x, más a0 de xy igual a g de x. Esta la numeramos como 5. ¿Y qué es lo que tenemos además? Y tenemos que la ecuación de segundo orden quedaría así, después de ponerla en la forma estándar. La vamos a numerar con el 6, ¿verdad? Vamos a encontrar la solución complementaria. Y la solución complementaria es al resolver la ecuación auxiliar. Y esa nos va a dar dos soluciones. Y esta sería la solución complementaria, sería la suma de las dos soluciones complementarias. Multiplicado la primera solución por una constante y la segunda solución por otra constante. Procedemos en el caso como en el caso de una ecuación diferencial lineal de primer orden, sustituyendo los parámetros con funciones variables. Entonces, tiene que ser una solución particular, tiene que ser de la forma U1 de x, y1 de x, más U2 de x, y2 de x. Esa tiene que ser la solución particular. Y si usamos la regla del producto, entonces la derivada de yp respecto de x por regla del producto es la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda
más la primera, este es U2, la primera de la segunda, multiplicada por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Bueno, y esto si aplicamos a la segunda derivada, me da de segunda derivada pues, de YP con respecto a X va a ser U1 de... Aquí estamos aplicando la regla de producto para este elemento. Me da 4 elementos. U1 por la segunda derivada de Y1 respecto a X. Más DU1 respecto a X por DY1 de X. Y entonces aplicamos la regla del producto para el primer elemento. El segundo elemento le aplicamos la regla del producto y queda DU1 con respecto a X por DY1X por la segunda derivada de U1 con respecto a X por Y1. Y ya procesamos hasta la segundo producto. El tercer producto es U2 por la segunda derivada de Y2 respecto de X más la segunda derivada de U2 respecto de X por DY2 respecto de X. Y el último va a quedar DU2 con respecto a X por la derivada de Y2 más la segunda derivada de U2 respecto de X por Y2. Es un poco cansado, ¿verdad? Al sustituir 7 en las derivadas anteriores, bueno, esto no lo voy a poner porque lo haría muy complejo, pero tendríamos que la segunda derivada de esta particular más P de X por la derivada de esta particular por Q de X por la derivada de la particular sería igual a, después de hacer todos los desarrollos, sería igual a U1 por esta que sería la solución particular. Bueno, esta sería de la solución de la homogénea, por lo tanto da 0, más U2 por la solución de la homogénea y por tanto da 0, más Y1 por la segunda derivada de U1 respecto de X, más DU respecto de X, más DY1 respecto de X. Eso me da todos estos términos, ¿verdad? Bueno, aquí finalmente todo esto nos da lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Nos da esta ecuación. Bueno, pero ahora vemos que esto lo podemos poner en una suma y va a quedar Y1 de 1 de X, Y2 de U de X igual acá. Y tenemos que queda como la derivada de Y1 de 1 de X más Y2 de U2 de X. Y esto nos recuerda precisamente la solución particular, ¿verdad? Aquí nuevamente aparece la solución particular y esta es la derivada de la solución particular, bueno, el segundo término de lo que es el gaussiano. Todo esto va a ser igual a f de x. Le vamos a numerar como 8. Como es necesario encontrar dos funciones desconocidas, entonces se necesitan dos ecuaciones. Estas ecuaciones ya las teníamos. La primera es que Y1 de U1 de X más Y2 de U2 de X. Esta es que esta es igual a 0, ¿verdad? Ahí está acá. Y la otra condición es que esto es igual a f de x. Es la segunda condición. Aquí, como podemos observar, que es la primera derivada, ¿verdad? Y esta es la primera derivada de y1. Bueno, aplicando la regla de Kramer, bueno, para empezar tenemos una ecuación
dos ecuaciones lineales, dos incógnitas, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer, vamos a resolver estas ecuaciones lineales. Bueno, ¿cuáles aquí las variables? Esta es la primera variable, esta es la segunda variable. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar la regla de Kramer. Entonces, sabemos que la derivada de 1 respecto a x es w1 entre w, que va a ser igual a menos y cuadrada f de x sobre w, y du2, que va a ser w2 entre w, que es igual a y1 f de x entre w. Aquí vamos a aplicar la regla de Kramer. Aquí tenemos las ecuaciones, ¿verdad? Y aquí aplicar la regla de Kramer. Entonces, viendo un poquito más, w es el rosquiano. El rosquiano va a ser y1, y2 y la derivada de y1, la derivada de y2. W1, ¿cómo lo vamos a calcular? Este es el determinante para la primera variable, que sería u1 de u1, ¿verdad? ¿Cuál sería? Entonces sería 0 f de x y y2 de y2 con respecto a x. Ese sería el primero. Y entonces w1, 0 f de x, y2 derivada de y2 respecto de x. W2, ¿cuál sería? Sería y1 y la derivada de y1 y 0 f de x. Entonces estos serían los tres determinantes de nuestra ecuación diferencial. Las funciones u1 y u2 se obtienen integrando el determinante w, integrando 9. El determinante w, pues ya sabemos que es el rosquiano de y1 y y2. Por la independencia lineal de y1 y y2, se tiene que ese determinante siempre va a ser diferente de 0. Entonces, resumen del método. Este caso resulta eficaz memorizar las fórmulas. Bueno, sí, es el único caso. Así que para resolver esta ecuación diferencial, primero se encuentra la solución complementaria. Bueno, aquí falta decir que primero se convierte a la forma estándar, ¿verdad? Y una vez que se convierte a la forma estándar, entonces buscamos la solución complementaria, y de c igual a c1 y1 más c2 y2. Luego calculamos el rosquiano, ¿sí? Aquí está esto, dice, dividiendo entre A2 se coloca la ecuación en forma estándar. Se encuentra U1 y U2 integrando estos valores, donde W1 y W2 se conoce como las soluciones de Kramer, ¿verdad? Una solución particular va a ser U1Y1 más U2Y2. Y la solución general de la ecuación va a ser la suma de la solución complementaria más la particular. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función, esta ecuación, perdón. La segunda derivada de y con respecto a x menos la primera derivada de y más 4y es igual a x más 1 por e a la 2x. Es una ecuación diferencial. ¿Cómo la solucionaríamos? Bueno, primero vamos a calcular o vamos a tener la ecuación auxiliar. ¿Cuál sería la ecuación auxiliar? Sería de esta m cuadrado y de esta menos 4m más 4 es igual a 0. Como este es un trinomio cuadrado perfecto, entonces podemos factorizar m menos 2 al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Y tendríamos entonces dos raíces iguales de multiplicidad 2, que serían 2 y 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la solución complementaria? Sería C1 por e a la 2x más C2 por xe a la 2x, con y1 es igual a e a la 2x, y y2, acuérdense, para calcular la segunda solución cuando son iguales sería xe a la 2x. Entonces el rosquiano, ¿cuál sería? Sería e a la 2x
xe a la 2x, y aquí sería la derivada, 2e a la 2x, y acá al aplicar la regla del producto sería x por 2 e a la 2x más e a la 2x por 1. Y esto sería igual a 2x más 1 por e a la 2x, factorizando e a la 2x. ¿Cuál sería este determinante? E a la 2x por x más 1 por e a la 2x. Sería 2x más 1 e a la 4x. Y aquí le vamos a restar menos ¿cuánto? Menos 2x e a la 2x. La resta me va a dar e a la 4x. La ecuación diferencial, como ya está en la forma estándar, identificamos f de x igual a x más 1 por e a la 2x. Entonces e a la 2x de u1 respecto de x más x e a la 2x de u2 respecto de x es igual a 0. Y además, ¿verdad? Tenemos que 2e a la 2x por d1 de x más 2x más 1 por e a la 2x de u2 de x es igual a x más 1 por e a la 2x. Y acá vamos a calcular w1. W1, ¿qué va a ser? Vamos a poner primero 0 y f de x, o sea 0 y x más 1 por e a la 2x. Y el segundo término, vamos a poner x e a la 2x y 2x más 1e a la 2x por u2, ¿verdad? Ese va a ser el segundo término. Efectivamente, al calcular vemos que acá tiene 0, entonces 0 por 0 es 0, acá tiene menos, nos va a quedar x más 1. ¿Cuánto me da el producto de esto? Este es x más 1 por x por e a la 4x menos x más 1, x menos 4x. Ok, y este es el elemento y ya tenemos W1. W2 vamos a tener 0 y f de x en la segunda columna. La primera vamos a tener e a la 2x y 2e a la 2x. Y vamos a calcular este determinante. Me da 0, pero este me va a dar x más 1 e a la 4x. Y entonces ya podemos calcular primero d1 respecto a x. Va a ser igual a w1 sobre w. Esto es igual a menos x más 1 por x e a la 4x entre a la 4x. Y esto va a ser menos x más 1 por x. Y esto va a ser menos x cuadrada menos x. W2, vamos a pasar de u2, perdón. Vamos a calcular w2 entre w, x más 1, e a la 4x entre e a la 2x. E a la 4x, perdón, y entonces va a quedar x más 1. Entonces 1 va a ser igual a la integral de x cuadrada más x negativo, que va a ser igual a menos 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x cuadrada. Y por lo tanto, y u2 va a ser igual a la integral de x más 1. Esto es igual a 1/2 de x al cuadrado más x. Y finalmente la particular va a ser u1 y1, u2 y2, ¿verdad? Y esto que es igual es menos 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x al cuadrada por e a la 2x más 1/2 de x cuadrada más x por x e a la 2x. Pero eso, ¿qué va a pasar? Aquí podemos factorizar e a la 2x y nos va a quedar menos 1/3 de x cúbica
menos 1/2 de x cuadrada, y acá x por 1/2 de x cuadrado va a ser 1/2 de x cúbica, y esta va a quedar x cuadrada. Está acá. Y aquí vemos esta suma, menos 1/3 menos 1/2, que va a ser igual a menos 2, va a ser 1/6 de x cúbica, y acá menos 1/2 más x va a ser 1/2 de x cuadrada por e a la 2x. Esta es la ecuación, la solución particular. Entonces la solución va a ser igual a la solución complementaria más la solución particular. La solución complementaria es C1 e a la 2x más C2 x e a la 2x. Y la solución particular es 1/6 de x cúbica e a la 2x más 1/2 de x cuadrada e a la 2x. Y así ya calculamos del primer ejemplo. Ahora seguimos el segundo ejemplo, usando siempre la variación de parámetros. Si tenemos una ecuación diferencial como 4 por la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado más 36y es igual a cosecante de 3x. Aquí hay que hacer notar que la función no está, o sea, la ecuación no está en forma estándar. Lo vamos a convertir a forma estándar dividiendo entre 4. Entonces nos queda que la segunda derivada de y respecto de x, más aquí 36 entre 4, 9, más 9y es igual a 1 sobre 4 cosecante de 3x, pero ya está en forma estándar. Entonces vamos a hallar la ecuación auxiliar, o m cuadrada más 9 es igual a 0. Entonces m1 es igual a 3i y m2 igual a menos 3i. ¿Sí? Son las dos soluciones. Vemos que son dos soluciones complejas conjugadas. Entonces, ¿cuál va a ser la función complementaria? La solución complementaria va a ser C1 coseno de 3x más C2 seno de 3x. Bueno, esa es la solución complementaria. Entonces, y1 va a ser igual a coseno de 3x, y2 va a ser igual a seno de 3x, y la función f de x va a ser 1/4 cosecante de 3x. Ahora obtenemos el browskiano. El browskiano va a ser de coseno de 3x, seno de 3x, coseno de 3x, seno de 3x. La derivada de coseno de 3x es menos 3 seno de 3x. La derivada de seno de 3x es 3 coseno de 3x. Entonces el browskiano, ¿y cuánto es esto? Esto va a ser coseno de 3x por 3 coseno de 3x va a ser coseno cuadrado de x de 3x multiplicado por 3. ¿Y cuánto va a ser este de acá? Este va a ser menos por menos, menos, acá es negativo y este tiene menos, entonces menos por menos más, y seno de 3x por seno de 3x, ¿qué quiere decir? Que seno de 3x al cuadrado. Vamos a poder factorizar el 3 y va a ser 3 por identidad trigonométrica, esta suma es igual a 1 y esto es igual a 3. Entonces el sistema de ecuaciones quedaría coseno de 3x por la derivada de 1 con respecto a x más seno de 3x por la derivada de u2 respecto a x igual a 0. Y también aquí quedaría menos 3 seno de 3x por la derivada de 1 respecto a x más 3 coseno de 3x por la derivada de u2 respecto a x. ¿Y cuánto me daría esto? Pues esto me daría 1 sobre 4 cosecante a la 3x. Entonces vamos a calcular W1. W1 sería 0, 1/4 cosecante de 3x, que son estos primeros valores, por seno de 3x, 3 coseno de 3x.
¿Cuánto sería el determinante? Este me da 0 y entonces quedaría cosecante es el inverso del seno, es el recíproco del seno. Entonces quedaría 1 sobre seno por seno, entonces me daría un menos un cuarto negativo porque es el segundo elemento. Y W2 vamos a calcularlo, cuáles serían los valores, coseno de 3x menos 3 seno de 3x, 0 y cosecante, un cuarto cosecante de 3x. Entonces W2, pues no lo voy a tomar en cuenta porque menos 3 seno de 3x por 0, 0. Coseno de 3x por cosecante, bueno, la cosecante C, que es el recíproco del seno, entonces quedaría un cuarto por coseno de 3x entre seno de 3x. Entonces, ¿qué tendríamos? Que du1 respecto de x igual a w1 entre w. Y esto que sería igual a menos un cuarto entre 3. Esto sería igual a menos 1 entre 2. Y du2 respecto de x sería igual a w2 entre w. Esto sería un cuarto por coseno de 3x entre seno de 3x entre w3. Y esto sería igual a 1 sobre 12 coseno de 3x seno de 3x. Entonces u1 sería la integral. ¿Esto de dónde viene? Antes que se me olvide, vamos a integrar esto para encontrar u1 y acá du2 sobre dx igual a esto. Entonces vamos a hacer las integrales. U1 sería igual a la integral de menos 1 entre 12. ¿Sí? Y esto es igual a menos 1 entre 12x. U2, ¿a qué sería igual la integral de 1 sobre 12 coseno de 3x entre seno de 3x? ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería igual a... Bueno, aquí vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a elegir u es igual a seno de 3x y du es igual a 3 coseno de x, de tal manera que mi integral va a quedar du es igual a 3 coseno de x. Entonces tengo que ponerle un 3 abajo, que es 1 sobre 12, 1 sobre 3, du sobre u y todo integral. 12 por 3, 36 y me va a dar logaritmo natural de u es igual a 1 entre 36 logaritmo natural de seno de 3x. Entonces ya hallé u1 y u2. Entonces la particular sería menos 1 sobre 12x coseno de 3x más 1 sobre 36 logaritmo de seno de 3x por seno de 3x. Y la solución general sería y igual a la complementaria más la particular, sería igual a c1 coseno de 3x más c2 seno de 3x menos 1 sobre 12x coseno de 3x más 1 entre sobre 36 logaritmo natural de seno de 3x por el seno de 3x. A este le vamos a dar un numeral de 11. La ecuación 11 representa la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo 0 pi sobre 6. La constante de integración, no es necesario introducir las constantes de integración cuando calculamos u1 y u2. Para verlo, vamos a ver que si y es una solución complementaria más solución particular sería igual a C1Y1 más C2Y2 más U1 más una constante, ¿verdad? Por Y1 más U2 más otra constante por Y2. Entonces, ¿qué pasaría? Quedaría C1, Y1. Este D1 pues sería este de acá, ¿verdad? Al multiplicar Y1 por U1. Entonces quedaría C1Y1, D1Y1 más C2Y2 más D2Y2 y aquí nada más quedarían las dos
lo que habíamos puesto de variación de parámetros. Pero entonces acá podemos factorizar C1 más D1 por Y1 más C2 más D2 por Y2 por U1 Y1 U2 Y2. Entonces C1 más D1 Y1 más C2 D2 más D2 Y2 más U1 Y1 U2 Y2. Y entonces esta constante la podemos sustituir como una constante C1 mayúscula más C2 mayúscula Y2 más 1Y1 más U2 Y2. Y por lo tanto no necesitamos utilizar las constantes. Ahora vamos a ver el ejemplo 3, usando la variación de parámetros. Si nosotros tenemos esta ecuación, la segunda derivada de y respecto de x menos y es igual a 1 de x. Pues observamos que la ecuación está en forma estándar, entonces no le vamos a hacer nada en ese sentido. Directamente nos vamos a calcular la ecuación auxiliar. M cuadrada menos 1 es igual a 0. Esta es una diferencia de cuadrados. M menos 1 por M más 1 es igual a 0. De tal manera que la primera solución va a ser igual a 1 y la segunda solución va a ser igual a menos 1. Entonces, de ahí tenemos que la solución complementaria es igual a C1 e a la x más C2 e a la menos x. ¿Y cuál va a ser el browskiano? Pues el browskiano de EX y E a la menos X. ¿A qué va a ser igual este browskiano? Va a ser igual a este determinante. EX, E a la menos X. Aquí la derivada de E a la X es igual a sí misma. Aquí la derivada de E a la menos X es menos E a la menos X. Para calcular este determinante tenemos que E a la X por menos E a la menos X me va a dar menos E a la 0. O sea, 1 menos 1. ¿Sí? Y acá le cambiamos el signo. Menos 1 también acá. Menos 1 igual a 2. Como ya estaba en forma estándar, entonces vamos a calcular E a la X de 1 de X. E a la menos X de U2 respecto de X igual a 0. Lo mismo acá. ¿Y qué es lo que tenemos? Esta es la segunda ecuación, ¿verdad? E a la x por D1 respecto a x menos E a la menos x de U2 respecto a x. Y acá es igual a 1 a la x. Entonces, pues vamos a aplicar la regla de Cramer. Y tenemos que W1 es igual E a la menos X, E menos E a la menos X. Pero acá es 0 y 1 sobre X. ¿Y cuál va a ser este determinante? Va a ser menos este 0 y va a quedar este signo negativo, menos 1 sobre X y a la menos X. Y W2 va a ser E a la X, 0, 1 sobre X. ¿Y esto cuánto va a ser? 1 sobre X, E a la X. Entonces du respecto de X va a ser W1 entre W es igual a menos 1 sobre X. Y sobre menos 2, como son dos negativos me da positivo. Y U2 va a ser igual U1 va a ser igual a 1 medio por la integral de x0 a x de E a la menos t sobre t. Acá claramente vemos que no es una integral elemental, no la podemos calcular, entonces dejamos representada. Du2 respecto de x va a ser W2 entre W, va a ser 1 entre X por E a la X entre menos 2. Esto
a la hora de calcular la integral, menos 1/2 de x0 hasta x de t sobre t de t. Entonces, y de p va a ser igual a e a la x por 1/2 de integral de x0 a x de e a la menos t entre t de t. Y la segunda va a ser menos e a la menos x por 1/2 de x0 hasta x de t de t. Et sobre t de t. Y por lo tanto, toda la solución de estas dos ecuaciones van a ser la solución complementaria más la solución particular, C1ex más C2e a la menos x. Y aquí están las soluciones particulares, o la solución particular. Y ya de esa manera hemos encontrado 12 y le vamos a poner numeral 12. Y así es como terminamos. Deseo saludarlos, por favor compartan este video con mis compañeros. Espero que les haya gustado, que sean de utilidad. No se olviden de compartirlo ahí por Facebook, por Twitter o como sea el video. Y hemos terminado el tema.